Jesús es Dios y debe ser adorado. Para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios y no debe ser adorado. Sí, para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios y no debe ser adorado. Cuando a un testigo de Jehová se le pregunta, ¿Jesucristo es Dios?, generalmente responden, no, no es Dios, es el Hijo de Dios. O pueden responder, bueno, Jesús es un Dios, pero menor a Jehová. También pueden responder, Jesús no es Jehová. Pero note que la pregunta es, ¿Jesucristo es Dios? ¿Sí o no? Veamos lo que dice la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras sobre si Jesucristo es Dios. Leamos lo que dice Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Notemos que aquí la traducción del Nuevo Mundo dice claramente que Jesús es Dios. Y note usted, Dios con D mayúscula. Término que los testigos de Jehová dicen que Dios con D mayúscula solo aplica a Jehová. Pero aquí podemos ver cómo Isaías 9:6 claramente dice que Jesús es Dios con D mayúscula. Pero un momento, el testigo de Jehová nos va a decir, sí, dice que es Dios poderoso, mas no el Todopoderoso. Aquí en este video no se discute eso. Lo que estamos analizando es que Jesucristo, según la traducción del Nuevo Mundo en Isaías 9:6, Jesús es Dios con D mayúscula. Ahora leamos Juan 1:1. Dice la traducción del Nuevo Mundo, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Nota, testigo de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo dice claramente que Jesús era un Dios. Y ahora la pregunta, testigo de Jehová, ¿en dónde Jesucristo era un Dios? ¿En el cielo o en la tierra? Claramente, Jesucristo era un Dios en el cielo, según la traducción del Nuevo Mundo. Y entonces, en el cielo existieron dos dioses, Jehová Dios y Jesucristo Dios. Eso lo dice la traducción del Nuevo Mundo. Qué interesante, porque Juan 1:18, la traducción del Nuevo Mundo dice, a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios unigénito que está en la posición del seno para con el Padre es el que lo ha explicado. Note usted que Jesucristo es el Dios unigénito. Entonces, testigo de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo dice claramente que Jesús es Dios con D mayúscula, Isaías 9:6, que era un Dios en el cielo, Juan 1:1, y que es el Dios unigénito, Juan 1:18. Pregunto, testigo de Jehová, ¿Jesucristo es Dios según tu traducción? Si me respondes que no, no crees en lo que dice la traducción del Nuevo Mundo, porque esta dice claramente que Jesucristo es Dios, es el Dios unigénito y era un Dios. Ahora, algo interesante, si Jesucristo es Dios,
En relación a Jehová, ¿es Dios verdadero o Dios falso? Generalmente la respuesta que da el testigo de Jehová es, pues Jesucristo no es Dios ni verdadero ni falso. Pero, ¿Jesucristo será un Dios verdadero? Veamos lo que dice la revista La Atalaya del 1 de julio de 1986, página 2. Note usted cómo dice claramente que el Señor Jesucristo no es un Dios falso. Si la Atalaya dice que el Señor Jesucristo no es un Dios falso, pues entonces es un Dios verdadero. Y entonces, testigo de Jehová, crees en dos dioses y que son verdaderos. Jehová Dios, el único Dios verdadero según Juan 17:3, y Jesucristo, el Dios verdadero. Dos dioses verdaderos, testigo de Jehová, que te hacen politeísta. Ahora, ya vimos que la traducción del Nuevo Mundo dice que Jesucristo es Dios. ¿Se le debe de adorar? ¿Se le debe de rendir adoración a Jesucristo Dios? El testigo de Jehová dice que no. La adoración es únicamente a Jehová. Pero veamos qué dice la traducción del Nuevo Mundo. Veamos lo que dice la traducción del Nuevo Mundo de 1967, la de pasta verde, en Hebreos 1:6. Ahí dice, pero cuando introducen de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le adoren. Note cómo la traducción del Nuevo Mundo de 1967, la de portada verde, claramente dice que a Jesús los ángeles le adoren. Pero el testigo de Jehová va a decir no. ¿Por qué? Porque la traducción del Nuevo Mundo de 1987 cambió la palabra adoren. El esclavo fiel y discreto cambió la palabra adoren por rindan homenaje. Pero hay un dato que no conoces, testigo de Jehová. Existen notas en tu Biblia. Y si vamos a la nota de esta Biblia de pasta negra, en la palabra rindan homenaje, dice la nota, o que adoren. La traducción del Nuevo Mundo nos dice que rindan homenaje es lo mismo a que adoren. Qué interesante. Cambiar la palabra adoren por rendir homenaje tiene el mismo significado. Pero en la traducción del Nuevo Mundo de 2019 ya lo cambiaron. Ese rindan homenaje, en la nota le ponen o se inclinen ante él. Es decir, inclinarse ante Jesús es lo mismo que rendir homenaje, y rendir homenaje es lo mismo que adorar. ¿Cuántos personajes no se inclinaron ante Jesús? Para empezar, los magos que llegaron a recibir al niño Jesús se inclinaron ante él. Los apóstoles se inclinaron ante él y personas se inclinaron ante él. Es decir, le rindieron adoración. Testigo de Jehová. Queda claro que la traducción del Nuevo Mundo dice claramente que Jesús es Dios. Era un Dios y es el Dios unigénito al que se le debe adorar. Para más información, te invitamos a conseguir el libro 250 luces iluminando a los testigos de Jehová. Las citas presentadas en este video son tomadas de la traducción del Nuevo Mundo, versión 1967, 1987 y 2019, publicado por Watchtower Bible
and Tract Society.